dijo que a la boca del pescado, el alimento a la boca del pescado. Tú puedes tener el mejor alimento, tu resultado puede ser pésimo. Tú puedes tener la mejor genética, tu resultado puede ser pésimo. Puedes tener las mejores aulas, los mejores aisladores, tus resultados son malos. Como dijo un amigo mío, mucho equipamiento, muy pobre el resultado. Todo depende del manejo, todo depende del estudio de las cosas, todo depende del enfoque de los procesos. Pues bien, vamos a hablar de la alimentación. Y en este caso, vamos a hablar de la ración de mantenimiento, la ración óptima y las relaciones que existen entre las curvas de crecimiento, alimento y tasas de conversión. El objetivo de todo esto es ilustrar de una forma más práctica cuál es la relación que existe entre esas curvas. Entre más se entiendan esas curvas, mejor será la toma de decisiones para el éxito de la operación, para el éxito del negocio. También vamos a hablar de una cosa que se llama modelo biológico de talco. Originalmente fue creado por salmones, pero también se hizo una especialización y una adaptación para el tilapia. Antes de esto vamos a hablar históricamente los alimentos de dónde salían. Salían de una cosa que en los años 70, años 50, 60 se llamaba la Revolución Verde. Todos los alimentos que consumíamos en el mundo salían de los grandes cultivos de la tierra. Ahora estamos enfrentando la Revolución Azul. Hay gente en el mundo que en estos momentos no duerme pensando que le vamos a dar de comer a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿De dónde va a salir la comida con la que vamos a alimentar las nuevas generaciones? Bueno, esta comida tiene que salir de cultivos que tienen que ser responsables para mantener una rentabilidad. Y aquí vamos a ser claros. Ninguno de los que estamos aquí estamos para otra cosa que no sea hacer plata. ¿O no? Nosotros no producimos peces, nosotros producimos plata. Los peces son solamente la excusa que tenemos para producir la plata. Esa es la parte dura de la agricultura. Ahora le voy a decir cuál es, desde mi punto de vista, cuál es la parte noble de la agricultura. Nosotros tenemos la responsabilidad, todos los que estamos aquí tenemos el honor de producir alimentos que son de un alto valor nutricional y que son accesibles. Si usted va a toda la ruta de aquí a la finca donde yo trabajo, usted ve, eso no lo tenemos en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica y aunque tenemos dos costas y aunque trabajé 25 años en una empresa donde se producían 20.000 toneladas anuales de tilapia, no es tan fácil comerse en un restaurantito una tilapia, no hay. Todo se exporta a Estados Unidos. Pero sin embargo, aquí en México, de lo que yo puedo conocer, en cualquier momento, en cualquier lado, vas a un ranchito, vas a un restaurantito y te puedes comer una tilapia que sabes que exista. Siempre me hacen la misma pregunta. Después de 32 años, ¿seguís comiendo tilapia? Sí. Todos los viernes como tilapia. Y cada vez que puedo como tilapia. Entonces, nosotros tenemos el honor, tenemos la responsabilidad de trabajar y producir un alimento que es de alto valor nutricional y que es accesible para todos los que estamos acá, para mucha gente. Algunos puntos que son muy importantes. Todo tiene que ver, el balance, como decía muchos compañeros acá, entre la calidad del agua y todo lo que le vamos a dar al pez para que esté en condiciones óptimas. Vamos a hablar del oxígeno. Un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos 10 kilos de oxígeno por día. Por cada kilo de alimento que suministramos al agua, vamos a requerir 432 gramos de oxígeno para metabolizar ese alimento. Esa reacción no es aritmética, es logarítmica y se da de forma incremental. Más o menos se da 6 horas después de que usted tiró el último kilogramo de alimento al agua. Retorna a valores de metabolismo basal más o menos unas 12 horas después de que usted tiró
tenemos 10 kilos de oxígeno y necesitamos 0,432 kilos para metabolizar el alimento, tenemos una producción de 23, o más o menos, podemos suministrar 23 kilos de comida. Un ejemplo sencillo, si tenemos un factor de conversión de 1, pues la producción neta es de 23. Así es sencillo y así de difícil. Ok, vamos a ver algunas cosas entonces ahora. El alimento, de acuerdo al peso medio, el crecimiento, expresado en una cosa que se llama SGR, el crecimiento, en gran medida, no es lo mismo, pero está absolutamente relacionado, la tasa de conversión y la tasa de alimentación o specific feed rate. Pero antes de eso, no es solamente alimentar. Antes de empezar el proceso de alimentación, tenemos que asegurarnos, esto depende mucho, este 3.2 es un marco referencial, depende de muchísimas cosas. Vamos a partir del supuesto por esta conversación que algunas cosas están controladas, ¿correcto? Mínimo 3.2. Pero el tiempo de alimentación para suministrar la ración no debería exceder más de 3 o 4 horas. Es un foro, no es una imposición. Les comparto la experiencia que yo he tenido en varios países que he estado trabajando. No soy fan de la alimentación por raciones. Entre más usted alimente, entre más... Usted ha visto que cuando usted alimenta se produce un frenesí alimenticio. Eso es estrés. Eso es aumento del consumo de oxígeno. Eso es competencia. Eso es que usted tiene a los peces haciendo ejercicios. Eso representa gasto de energía. No queremos peces fitness, queremos peces gorditos y que crezcan bien, produzcan carne y produzcan plata, que es lo más importante. Una vez yo tuve un jefe que yo le dije, ¿pero cuál es el pescado que a usted le gusta? Y me respondió de color verde en el banco. ¿O no? Ok, eso está delimitado por la entrega del alimento, por la actividad, pero si nosotros no somos cuidadosos, el pescado sigue comiendo. Pero ese alimento nada más entra y sale, no se convierte en carne. Esa es la ciencia que hay que tener con esto. Esa entrega estará determinada por el frenesí que usted vea. Puede ser que sea una actividad lenta, puede ser que usted sea una actividad muy baja, puede ser que no tenga actividad. Ahora, ¿qué es lo difícil de esto? Lo más importante o lo más bonito es que usted llegue a alimentar y usted vea ese frenesí, pero muchas veces no se da eso. Y si usted no alimenta, usted no produce, y esa es la realidad. En Costa Rica tenemos dos estaciones, una seca, una lluviosa. En la seca hace mucho viento, es muy ventoso, la temperatura baja del agua, y alimentar peces bajo los 400 gramos es una calamidad. No quiere comer. Entonces usted tiene que saber cómo va a suministrar el alimento para no desperdiciar el alimento y para seguir haciéndole frente a la producción neta, porque si usted no alimenta, no produce. Entonces, mucho depende del entrenamiento del personal que esté trabajando con usted, porque lo más fácil es no alimentar. No quiere comer. Ajá, ¿cuánto produciste por día? 0. Ok, según la teoría del forrajeo óptimo, el gasto energético que los peces tienen que tener tiene que ser menor, obviamente, a la cantidad total de energía que se está suministrando. Entonces, usted, entre más los ponga a hacer ejercicio, entre más los ponga en ese frenesí, ellos van a gastar más energía, van a respirar más, van a querer. Nosotros no tenemos un mecanismo de requerimiento de oxígeno, los peces también. Tenemos un requerimiento de exhalación de una cosa que se llama CO2. Nosotros respiramos porque necesitamos sacar el CO2, porque si no nuestra sangre va a estar intoxicada. Si este nivel de oxígeno está bajo y nosotros estamos ahí alimentando, vamos a obligar a los peces a respirar un oxígeno que no existe y no van a poder extraer su CO2 de la sangre. Por lo tanto, puede ser que el pescado no muera, pero no crece. Y empezamos a perder plata porque se empieza a subir una cosa que se llama factor de conversión. Entonces, basándonos en esto,
disponibilidad ¿me ayuda, por favor? La disponibilidad de la tasa de alimento es vital. Antes de seguir, vamos a ver algunas ecuaciones que son absolutamente básicas. Ok, bien. La primera es tasa de conversión. La tasa de conversión es alimento entre producción neta. Eso todo el mundo usa. Producción neta es alimento entre tasa de conversión. Y alimentación es crecimiento multiplicado por la tasa de conversión. Entonces, aquí tenemos conversión, esto es producción neta y esto es alimento. Ahora, vamos a ver cómo se describe la curva respecto al peso medio. Y respecto al peso medio se describe así. Y esto es importante tenerlo en la cabeza. A mayor peso medio, mayor tasa de conversión. A menor peso medio, menor tasa de conversión. Biológicamente se describe de esta forma. Crecimiento. Cuando a mí me preguntan qué es SG, parece que hablamos un trabalenguas. SGR, FCR, SFR, Body Weight Percentage, y pregunta un trabalenguas. Cuando a mí me preguntan qué es SGR, la respuesta favorita que yo siempre tengo es la expresión logarítmica de la producción neta. Y a mayor peso medio, menor crecimiento. A menor peso medio, mayor crecimiento. Y en tasa de alimentación, a mayor peso medio, menor tasa de alimentación en porcentaje de peso cuerpo. En tasa de alimentación absoluta es más. ¿Por qué? Porque los peces están más grandes, tienen más biomasa, por lo tanto su requerimiento absoluto de alimento es mucho mayor. Entonces, claramente podemos ver, recapitulando, a mayor peso medio, mayor tasa de conversión, a mayor peso, menor crecimiento, y a menor crecimiento, a mayor tasa vamos a ver, a mayor peso medio, menor tasa de alimentación. Entonces, antes de seguir con esto, es importante aclarar algo que se llama Specific Feed Rate. Si nosotros pensamos que si suministramos 100 kilos en una jaula y esos 100 kilos fueron transformados en carne, no es tan así. Hay una cosa que se llama vías de utilización de la energía, que lo vamos a ver, eso en primer lugar. Y hay otra cosa, los peces capturan el alimento con unos dientes que se tienen acá, pero también tienen que masticarlos con otros dientitos que tienen aquí adentro, ¿verdad? En ese proceso de captura del alimento y de masticar el alimento, hay alimento que se pierde, hay alimento que se va al fondo, hay alimento que llega un pajarillo y se comió el alimento y se lo llevó, hay alimento que el alimentador alimentó mal y se le fue para afuera de la jaula y usted piensa que se lo está comiendo. Entonces, hay un error que para mí este procedimiento no es correcto. Muchas personas lo que hacen es utilizar, si suministró 100 kilos de alimento, los 100 kilos de alimento lo dividen en 100 kilos de biomasa y dicen que su tasa de alimentación fue de 1%. Esto no es así. Hay una síntesis matemática para describir esto. Ok, si aquí tenemos en la tasa de crecimiento y lo que hay en el eje de las X es la tasa de alimentación, entonces en el eje de la Y lo que tenemos es tasa de crecimiento. Y esto es muy interesante porque hace así. Bueno, ¿ven cómo se escribe? A mayor alimento, mayor crecimiento. A mayor crecimiento, menor tasa de conversión. Ahora, si nosotros agarramos la tasa de crecimiento y la multiplicamos por la tasa de conversión, a eso es lo que se le llama Specific Feed Rate, o la tasa específica de alimentación.
En español absoluto, ¿qué es lo que quiere decir eso? El specific feed rate es exactamente lo mismo que el body weight percent daily antes del proceso de alimentación. Después del proceso de alimentación se convierte en specific feed rate. Vamos a ver, aquí está el body weight percent daily. Alimentó hoy, creció, convirtió, se le convierte en specific feed rate. Antes era body weight percent daily, ahora es specific feed rate. Es lo que se le convirtió, lo que usted transformó en carne y la tasa de conversión que usted tuvo. Ahora, las mismas gráficas, nada más que yéndonos a datos más puntuales. Estos datos no son acumulados, son datos puntuales diarios. Si nosotros tenemos esta regresión y la otra regresión, aquí tenemos crecimiento, allá tenemos conversión. Despejando la ecuación de la recta, si nosotros despejamos el valor de X, que en este caso es la tasa de alimento, si tenemos una tasa de alimento de 3.92, proyecta una tasa de crecimiento de 5.02. Si nosotros agarramos esa tasa de crecimiento de 5.02 y sustituimos en la otra ecuación donde dice X y está pintadita en rojo, vamos a tener una proyección con un 90% de precisión para proyectar el FCR de ese día en particular. Entonces, en ese día en particular, ese pez, eso es un pez, no es un grupo de peces, es un pez que comió 3.92, creció a 5.0% su peso corporal y convirtió a 0.8 en ese día. Pero hay que meterle un factor de castigo por nuestra amiga querida del alma, la mortalidad. Entonces, pasamos de un SGR puntual de 5.02 a un SGR acumulado de 2.1, una tasa de conversión de 1.87 en lugar de 0.8. 0.8 era el puntual, 1.87 ya es la realidad acumulada, en el mejor de los casos. 6 gramos diarios y un 57% de recovery. Para efectos prácticos, metiste 100 veces, recuperaste 57. ¿Sí? Todas estas relaciones han dado valores muy similares a diferentes autores alrededor del mundo. Bread and Brooks, 1971, Brian O'Malley en el 81, Wendan en el 2004, algunas referencias del 2008, algunas referencias del 2023. Entonces, la ración óptima, la mejor ración, el mejor alimento es el que va a la boca, es el que tiene el mejor crecimiento y la menor tasa de conversión. Ahora vamos a ver una cosa que se llama modelo biológico de talco. Es aplicable a muchos organismos, no solamente a los peces. Se dan los siguientes escenarios: una subalimentación, una sobrealimentación, un subcrecimiento, una subalimentación y un subcrecimiento, que es el peor, una sobrealimentación y un subcrecimiento, que es el peor, y tenemos la ración óptima, que es la mejor y es la que andamos buscando. Entonces, este método consiste en dos curvas, una es SGR y la otra es tasa de conversión. Ahora hay algunos puntos aquí que hay que tomar en consideración. ¿Es posible crear tablas? ¿Es posible crear modelos de crecimiento? ¿Es posible crear modelos de alimentación para cada rango de peces? Sin embargo, lo que hay que tener claro aquí es que para cada rango de peces, para cada finca en particular, existe una tasa que es óptima, una tasa de crecimiento que es óptima y una tasa de conversión, la cual es la más baja. A partir de que usted llega a ese punto, subir alimento o bajar alimento de ahí, de ese punto, puede implicar un deterioro drástico en la tasa de conversión. Ese punto es el más difícil de encontrar en cada sistema donde usted trabaja, pero es posible. El modelo de cálculo que voy a intentar ¿cómo se llama? Señalar, pero no puedo controlarlo. Esto me maría. Ok. En el eje de la X lo que hay es alimento. En el eje de la Y lo que hay es
tasa de crecimiento, tasa de conversión. Este señor lo que dice es, bueno, en la línea rojita es crecimiento, la azul es tasa de conversión, la negra es alimentación. Él dice, bueno, voy a ver si hay un grupo de peces que pasa si no lo doy de comer. El alimento es cero y obviamente empiezan a perder peso, ¿sí? Y la conversión por las nubes, ¿de acuerdo? Entonces él dice, bueno, voy a empezar a le dar un poquito de comida, a ver, como dicen los mexicanos, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda, verdad? Entonces, empieza a suministrar alimento, le empieza a crecer poco a poco el pescado, ¿verdad? La tasa de conversión le empieza a bajar, tantito, como dicen los mexicanos también, ¿sí? Empieza a bajar cachito, como dicen los mexicanos, ¿de acuerdo? A esa tasa de alimento, esa es la que se le llama ración de mantenimiento, ¿sí? Él sigue utilizando la tasa de alimento, sigue creciendo, la linecita negra sigue creciendo, la linecita roja le empieza a subir y la linecita azul le empieza a bajar hasta que llega a una ración que determina que es la ración más óptima, en este caso, que es donde tiene mayor alimento, mayor crecimiento, menor conversión. Mayor alimento, mayor crecimiento, menor conversión. Mayor alimento, mayor crecimiento, menor conversión. Muchas personas para ahorrar plata alimentan menos. Entre menos alimenten, menos le crece. Entre menos le crece, más alta la conversión. Entre más alta la conversión, más alto es el costo. Usted ahorra alimento hoy, pero lo va a tener que pagar en una cosa que se llama costo. Cada vez el costo, muy bien, usted mitigó el gasto nada más, pero lo que hizo fue, el problema de hoy creó un problemón y lo creó para mañana, porque su costo de producción se le va a las nubes, porque su tasa de conversión controla el 80% de sus costos de producción. Vamos, aplicado a tilapia, ahora sí, ahora ya no es sermón, ahora es tilapia, vamos a ir un poquito más rápido. Si tenemos una tasa óptima de 3.92, vamos a tener un crecimiento de 2.1 y una tasa de conversión de 1.87. Resumen, máxima tasa de alimento 3.92, máximo crecimiento 2.1, tasa de conversión de 1.87. Pero, de todo el alimento que nosotros estamos suministrando, ¿cierto? Tenemos una energía bruta. Esa energía bruta se va por energía fecal más o menos un 13%. Estas son las vías de utilización de la energía. Nos queda de energía digestible, nos va a quedar 87%. Entre orina, tráquea, etcétera, etcétera, la cuestión de la expresión, vamos a perder más o menos un 12% de energía. Y nos queda como energía metabolizable un 75%. De ese 75%, 5 se van a ir en producción de ATP y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que se dan en el ciclo de Krebs, energía como tal. Nos queda una energía neta de un 70%. De ese 70%, 33 se va a ir a crecimiento, 37 se va a ir para mantenimiento. Entonces, metámonos esto en la cabeza. Lo último que el pescado quiere es crecer. No le interesa crecer. El que está interesado en que crezca el pescado es usted, soy yo, que somos los responsables de la producción. ¿Estamos de acuerdo? El campo le interesa crecer. Entonces, basándonos en esta conversa, como siempre, bueno, ¿cuál es el kilogramo más importante que caiga al agua? ¿El último o el primero? Yo sé que todos, pero si no puede alimentar usted toda la alimentación absoluta, ¿cuál es el más importante? El último, porque esa tasa de alimentación que usted está tirando es la que le va a servir para crecimiento y es la que le va a tirar la tasa de conversión del suelo. Ok, mantenimiento. No es bueno alimentar menos del 100%. No es bueno alimentar menos de la ración óptima que usted muy diligentemente calculó. 3.91 es lo que yo estoy diciendo aquí, pero no es el número suyo. Eso lo tiene que hacer usted, solito, sin que nadie le ayude. Yo tengo una maestría en contar chistes malos, así que no se me puede presionar. Si nosotros damos un 30% de crecimiento, basándonos en las vías de utilización de la energía
el crecimiento va a ser cero. Esa tasa de alimento que usted suministró es legítima conversión. Entonces, usted redujo el gasto porque suministró solamente un 30%. Ajá, pero la tasa de conversión se le convierte en 37%. Todo el alimento que echó es solamente para conversión, no hay crecimiento, es gasto absoluto. Entonces, 30% tiene cero crecimiento, 37% de conversión. En este caso, usted tiene que hacer sus cálculos. ¿Sí? Ok. Indistintamente a su recovery, ¿recuerdan cuál recovery dije? 57%. Si tenés 100, peor la necesidad, porque alimentaste menos todavía. Ahora ya no tiraste ni 30%, fue como 15%, una cosa así. Entonces, aquí es donde está el impacto duro. Un cero crecimiento, una producción neta negativa y una tasa de conversión absoluta, indistintamente al recovery. Ahora, resumiendo, a mayor tasa de alimento, mayor crecimiento, menor tasa de conversión, menor costo incremental. No es un tema de reducción de gasto, es un tema de reducción de costo. El costo de producción se divide en dos grandes ramas: el costo de alimentación y los costos que nosotros le llamamos operacionales o no relacionados al alimento. El costo de alimentación, a su vez, se ve afectado por dos grandes factores: el precio del alimento y nuestro amigo el FCR. Si queremos sacar el costo de alimentación, basta con multiplicar el FCR por el precio del alimento y vamos a tener nuestro costo de alimentación. El resto son los costos operacionales. Entonces, si el 80% de los costos se refieren a alimentación, en donde está la plata es en conversión. No quiero decir que no hay que cuidar los costos operacionales, es un tema de optimizar los desperdicios. Pero es que el enfoque que no es correcto es tratar de no comprar un lapicero porque cuesta muy caro el lapicero, pero descuidamos la tasa de conversión. Entonces, el foco tiene que ser en optimizar la producción neta, en optimizar la alimentación y en reducir la tasa de conversión. Usted va a controlar el 80% de sus costos. A eso se le llama costo incremental. El costo marginal, el volumen de dinero que gastaste dividido por tu producción neta. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, si nosotros, ahorita explico el puntito, si nosotros tenemos la más alta tasa de alimento, entonces vamos a tener el mejor crecimiento y la mejor tasa de conversión. A eso se le llama optimización. Bueno, antes de seguir con esto y explicándolo en los puntitos, estas son las dos curvas. Esta que está aquí se llama tasa de crecimiento. No veo muy bien el resto de las curvas. Bueno, no la veo, la sé de memoria. Entonces, la que está aquí, horizontal, es crecimiento. La que está aquí es tasa de conversión. Se hacen 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Entonces, los puntitos son jaulas verdaderas, son unidades de producción verdaderas. Para arriba tenemos mayor tasa de conversión, menor crecimiento. Entonces estamos en un cuadrante que se llama crítico. Usted le convierte altísimo, no genera producción neta. Si estás en este cuadrante, tenés un gran crecimiento, una altísima tasa de conversión, entonces es caro. Usted está produciendo producción neta, pero muy cara. Si estás en este cuadrante, si tus jaulas están aquí o tus estanques están aquí, tenés una menor tasa de conversión, una menor tasa de crecimiento. Es un cuadrante lento, eso no sirve para nada. Pero si usted optimiza la tasa de alimento, tiene mayor crecimiento, menor tasa de conversión, esta es la tasa óptima. Lo que yo acabo de decir es 3.91, eso no funciona para su granja. Vuelvo y repito, tienen que hacer sus cálculos. Esa tasa de optimización son sus cálculos. Ese es el modelo biológico de talco actualizado, optimizado para el
Esos son ejemplos reales. No se ve muy bonito, pero es la realidad. Lo que hay que hacer es optimizar la tasa de alimento para hacer que todos esos puntitos se tiren al cuadrante óptimo y todo irá bien. Todo irá bien o mejor. Este es un ejemplo real también. Bueno, sigamos. Dice tabla tour, porque eso lo hice para un grupo de muchachos que yo quería retar, para hacer las cosas. Entonces, podrá sonar un poco serio, pero en ese momento era muy serio, y sigue siendo muy serio, ¿verdad? Voy a explicarlo. Tabla tour era porque ellos no entendían el concepto. Entonces, lo que hice fue acelerar la tasa de alimentación en un 20%, y estos son los resultados reales. Tuvimos un 20% más de alimento, es donde dice 41% daily. Entonces, con ese 20% de alimentación obtuvimos mayor crecimiento, la normal es la azul, la rojita es la turbo. Entonces, obtuvimos una tasa de crecimiento mayor, una tasa de alimento mayor y una tasa de conversión menor, que es lo mismo que hemos venido hablando. Acá en la segunda gráfica es puntual. Esta gráfica que está aquí ya describe la curva, ¿sí? Mayor tasa de alimento, mayor crecimiento, menor tasa de conversión. Sin embargo, no es tan fácil. Hay que tomar algunos otros puntos en consideración. 1, 2, 3 curvas describen lo mismo. 1, 2, 3 curvas tienen números diferentes, porque fueron hechos en tallas diferentes, en lugares diferentes. Lo que quiero explicar es que son los mismos comportamientos, no importa el número, no le ponga atención al número. El comportamiento es lo que vamos a hablar aquí. Vea esta gráfica: a mayor tasa de alimento, mayor crecimiento. Pero, ahorita explicamos. A mayor tasa de alimento, menor tasa de conversión, mayor crecimiento. Mayor alimento, mayor crecimiento, menor conversión. Pero la que está arriba está influenciada por la tasa de la mortalidad. Todo lo que venimos hablando aplica si, solo si usted tiene su mortalidad controlada. Si usted no controla su mortalidad, va a pasar lo que pasa en la primera gráfica. Si su tasa de alimentación óptima, por ejemplo, más o menos anda como 8.2, su tasa de crecimiento es la mayor, su tasa de conversión es la menor. Pero si a usted se le siguen muriendo los peces y usted sigue suministrando alimento, se le empieza a salir de control indistintamente lo que haga la tasa de alimento. ¿Por qué? Porque el exceso de producción neta no le va a compensar una pérdida de producción neta por los organismos que se le están muriendo. De manera tal que entre más usted alimenta, más le crece, pero más le crece muerto. Y lo va a tener que enviar a la planta harina si le va bien, si es que tiene rendimiento. Y si no, pues lo va a tener que enterrar, haciendo muy difícil la sostenibilidad económica y la rentabilidad de su negocio. Para el equipo veterinario que trabaja conmigo, yo tengo mis ecuaciones son fáciles, ¿sí? Negligencia igual a despido. La segunda es productor contento, veterinario estable. ¿De acuerdo? Oye, qué público vamos a hablar. Yo vengo a una convención de chistes malos, no por eso, ¿verdad? Producción neta. Este es el peso medio y esta es la producción neta. Vean que se expresa muy bien como hasta los 300 gramos, una cosa así. Después él biológicamente se le empieza a frenar. Los niños, yo sé que los señores que tienen, las mamás que tienen chicos chiquititos, ustedes saben que los chiquitos comen mucho, crecen, porque están en crecimiento, y a cada rato quieren comer, quieren galleta, que leche, que no sé qué. Nosotros los adultos, si empezamos a comer más, nos ponemos así como yo, un poquitito más gordito, nos crecemos. Sí, lo mismo pasa con los peces, ya crecieron. Entonces, por más cosas que usted haga, no va a poder hacer que crezcan más, porque biológicamente ya no pueden. Lo que tiene que hacer es cosechar. Esa es la única solución. Pero, mientras usted puede sacarle el jugo a ese pescado, optimice la producción neta. La producción neta, todo se basa en alimento y en producción neta. Los costos se controlan a través del alimento y la producción neta, utilizando la tasa de alimentación. Ustedes ven en la otra gráfica, a mayor producción neta, menor costo incremental. No costo marginal, costo incremental.
Bien, ya casi voy a terminar esta ponencia. Yo creo que llegó el momento de decir algunas cosas. Todos los que estamos aquí, si queremos enfocarnos en la mejora de los procesos, si queremos enfocarnos en una cosa que se llama mejora continua, todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de pensar como ingenieros de procesos. Y desde el punto de ingeniería de procesos vamos a hablar de dos cosas. Una cosa que se llama eficiencia y otra cosa que se llama eficacia. Vamos a suponer que nosotros no producimos peces, producimos autos, producimos carros. Y somos expertos en producir carros que son grandes, poderosos, unos carrotes grandes, ¿sí? Somos muy eficientes produciendo carros grandes, pero el mercado quiere carros pequeños. Entonces, somos muy eficientes produciendo carros grandes, pero no estamos siendo eficaces. Entonces, en español total y absoluto, eficiencia es hacer correctamente las cosas. Eficacia es hacer las cosas correctas. Vamos a hacer una alimentación ahorita. Si ustedes ven los límites de control, este es el lower specific limit y el upper specific limit. No veo el número, pero me lo sé de memoria. El nivel sigma que creo que tenemos ahí es 1.12 y el control process es 0.48. El control process es la capacidad real del proceso y el CPK es la capacidad potencial que el proceso tiene. Si nosotros empezamos a optimizar esto y a construir los ejemplos, ve que aquí nosotros aumentamos los kilos por minuto, el nivel sigma aumentó drásticamente, casi a 3. A mayor nivel sigma, menor porcentaje de efectos. A menor nivel sigma, mayor porcentaje de efectos. A eso se le llama ppm. Es decir, si usted tiene un porcentaje de efectos, por ejemplo, de 14.8, en cada millón de mediciones que usted tiene, va a tener 148.000 fuera de especificación. Vea que el control process le subió drásticamente y la capacidad potencial también. Usted puede decir, ¿y eso a mí qué me importa? Eso es muy importante. Con eso usted puede determinar cuántos alimentadores usted tiene. Si los alimentadores por jaula están alimentando bien. Con eso usted puede optimizar el labor force o el payroll, o la cantidad de gente que usted tiene trabajando con usted. Eso es en términos de kilogramos por minuto suministrado en cada jaula. La evolución de la tasa de alimento en forma absoluta va a ir aumentando y es normal, porque los peces van creciendo. Este es el mismo grupo de peces. Vean que aquí suministramos 95 kilos. Es un análisis por cuartiles, es cuartil número 1, cuartil número 2, cuartil número 3, cuartil número 4. Es acomodar los datos cada 25% de la población de los números. Va creciendo en el grupo número 2, es el mismo grupo de peces. Es grupo de alimentación. Tasa de alimento que suministramos, tasa de alimento que suministramos. Si nosotros optimizamos esto aún más, vean que el nivel sigma aumentó más, que el nivel de control del proceso aumentó y que la capacidad potencial del proceso aumentó más. Ahora vamos a traducirlo esto a la velocidad de alimentación. Actualmente tenemos un proyecto en donde estamos mecanizando las cosas. Nosotros tenemos que ver cómo utilizamos más la tecnología para hacer más eficientes los procesos. Nosotros, es un poco duro lo que voy a decir, pero todavía estamos trabajando con tecnología de los años 70, si nos va bien con tecnología de los años 80. No digo nosotros, la industria de la tilapia. La industria de la tilapia ha avanzado mucho en algunas cosas, pero todavía no, es incomparable a la industria del salmón, es incomparable. Aquí nosotros, estos son estilómetros, son mediciones reales. En este momento tenemos un grupo de jaulas, por ejemplo, que estamos alimentando a 67 kilos por minuto, o también 60 kilos por minuto. Tenemos otra que estamos alimentando a 35 kilos por minuto. La pregunta es ¿por qué? Misma edad, mismos peces, mismo alimento, mismo todo, como es un amigo mío que es estadounidense. ¿Por qué la variación? Ahí es cuando hay que arrollarse un poquito las mangas de la camisa y bajarse a nivel 1 e ir a alimentar y ver qué es lo que está pasando. Estos ojos tapatíos, como decía el chavo.
¿Ok? Algunos ejemplos. Esta fotografía o esta mala práctica de alimentación se hizo a propósito. Lo que queríamos era demostrar que en tanto usted te saco la boca, ¿estamos de acuerdo? Como dijo el señor que presentó ahora. Entonces, la idea es que la tasa de alimentación sea igual a la tasa de ingesta. Si la tasa de alimentación, y si queremos hilar más fino, ya no es kilogramos por minuto, es pellet por minuto. Los pellets por minuto que estamos suministrando al agua, los pellets por minuto que estamos suministrando tienen que ser iguales a la tasa de ingesta. De lo contrario, se va a acumular el alimento. Y entonces empezamos a quejarnos que la calidad del alimento no sirve, que no sirve esto, que los alevines, y son las malas prácticas de alimentación que tenemos. Entonces, en este caso, podremos ser muy eficientes, porque estamos alimentando una alta tasa de alimentación, pero perdemos eficacia, porque todo el alimento no se va a producir en carne, que esa es nuestra misión. Esto también fue en otra parte del mundo que estábamos alimentando con alimentación automática. Vean ustedes que en todo momento la tasa de suministro de alimento es igual a la tasa de consumo, de manera tal que no haya alimento acumulado, y así optimizamos la tasa de crecimiento y la tasa de conversión. Muchas gracias.